Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, del versículo 12 al versículo 21. Había dicho el 19, pero para que quede más completo en la lectura que vamos a leer en esta mañana, hasta el versículo 21. Vamos a leer. No sin antes orar al Señor una vez más para que el Señor nos bendiga en la exposición de su palabra. Padre, tu palabra nos dice que inclinemos nuestros rostros, Señor, delante de ti, de tu testimonio, y no delante de nuestra avaricia. Señor, deseamos ser bendecidos por ti, es por ello que buscamos tu rostro, Señor, en este momento, de la manera que a ti te agrada, Señor, que es humillándonos, Señor. Es rendirnos, Señor, delante de tu presencia, porque hemos entendido, Señor, a mucho tiempo que sin ti nada podemos hacer. Y necesitamos, Señor, que tú nos dirijas en tu palabra, Señor, a entenderla y a traer las aplicaciones que nos va a traer este cambio, esta transformación que tú deseas hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera que había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. Está aquí la palabra del Señor. Hermano, en este relato que acabamos de leer, la higuera que es maldecida por el Señor guarda una conexión de entendimiento con lo que acontecerá después en el versículo 15, cuando vemos lo que el Señor hace en este lugar del templo, que es la purificación que este templo necesitaba en estos tiempos. Hermanos, recordemos brevemente que en este acontecimiento tiene lugar en tiempo de la Pascua. Y esto acontece como unos 4 días antes que el Señor sea crucificado. Se conoce en el calendario judío, en el mes de Nisán, que pertenece a finales de marzo y principios de abril, y todo el mes de abril. Y es por eso que en la Escritura dice que era tiempo, no era tiempo de dar fruto las higueras. Pero curiosamente,
en Palestina, las higueras producen pequeños brotes comestibles a finales de marzo y también en el mes de abril, que los árabes llaman tas. Y son pequeños frutos, no se considera higo propiamente dicho, pero son como un pequeño brote que es comestible y que el Señor, acercándose a esta higuera, que por cierto, dicen relatos que en estos brotes, en estos pequeños brotes que dan a finales de marzo, pues la higuera luce en todo su esplendor de hojas, y hojas que no son pequeñas, hojas grandes y verdes, con muy buena apariencia, y que está como invitando a decir: venid para acá, que aquí hay fruto para vosotros. No son higos, son pequeños brotes, pero que de igual manera puede calmar el hambre de aquel que se acerca a esta higuera. El Señor se acerca con lo suyo esperando fruto, por lo que coger y comer, y se da cuenta que no haya nada. Hermano, este árbol prometía mucho por su fachada, pero en realidad no tenía nada, pero que nada, que ofrecer. Y el Señor maldice seguidamente a esta higuera, diciendo en el versículo 14: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Hermano, en este momento el Señor convierte este árbol de higuera en un objeto de enseñanza para sus discípulos. Hermano, y todo judío sabía, aunque estuviera muy comprometido o muy alejado, pero todo judío sabía de que la higuera tenía un valor y un significado desde el Antiguo Testamento. Entonces el Señor va a tratar con ellos referente a lo que la higuera representaba para el pueblo de Israel, representaba también para sus discípulos, haciendo uso de este árbol. Hermanos, la higuera era símbolo de relación con Dios. Era símbolo de prosperidad como resultado de guardar comunión con Él. Eso era lo que significaba la higuera para el pueblo de Israel. Era algo que el judío sabía, de que si uno hacía las cosas correctamente, uno guardando comunión con el Señor, uno iba a ser prosperado. Hermanos, si nosotros vemos aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 al 8, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacarás cobre. Hermano, está aquí presente la higuera entre otros árboles, y está aquí mostrando lo que es la relación que guarda este árbol como simbología o como símil con el pueblo de Israel en comunión con él, con el Señor. Hermanos, los judíos asociaban la higuera con la bendición de Dios, pero de la misma manera asociaba la higuera también, sin fruto, al juicio divino. Hermano, una higuera que no tuviera fruto era símbolo también de juicio divino. Hablando del castigo que vendría sobre la nación de Israel por causa de sus pecados. Hermano, un árbol que no tiene fruto es igual a una persona que no da fruto, que no da muestra de ser cristiano. Un árbol se conoce por sus frutos. Hermano, igual que a un cristiano se le conoce también por sus frutos. En Jeremías 8:13 dice la palabra del Señor que sus vides quedarían sin uvas y sus higueras sin hojas y sin fruto. Me he equivocado ahí en esa S. Hermano, eso es una figura del juicio de Dios. Una figura que Jesús haría también en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del versículo 25 en adelante, dice la palabra del Señor:
ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Versículo 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, nosotros estamos viendo aquí que el Señor está haciendo una diferencia entre lo que es lo de fuera y lo de dentro, que no tiene nada que ver lo de dentro con lo de fuera. Y nosotros sabemos, porque así la palabra nos lo dice, que Dios pone su mirada y su atención en lo de dentro. Lo que vale para Dios no es lo de fuera, sino lo de dentro, que da valor a lo que nosotros expresamos por fuera. Si nuestro corazón realmente es sincero, temeroso del Señor, andamos en los caminos del Señor, tenemos el deseo de agradar al Señor, esto se corresponderá, esto irá de la mano con lo que nosotros hagamos de dentro hacia afuera. Las personas verán nuestro corazón por medio de lo que nosotros estamos exteriorizando. Hermano, también Lucas 13, versículo 6 y versículo 7, Lucas 13, versículo 6 y 7 dice la palabra, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, observamos aquí cómo hay una conexión entre lo que es una vida que realmente es sincera delante del Señor por lo que uno vive dentro de su corazón, a lo que uno también expresa fuera. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es que al Señor no le agrada ver una apariencia que no hay fruto y frutos que alaben y que adoren a nuestro Dios. Hermanos, los judíos creían estar bien con Dios porque ellos llevaban a cabo finalmente sus rituales en el templo de Jerusalén. Ellos celebraban la Pascua, celebraban otras fiestas más, pero todo esto a los ojos de Dios era como esta higuera, que tenía muchas hojas, pero no daban fruto, no daban ningún fruto. Y cuando decimos fruto, estamos diciendo fruto que agraden a Dios. Fruto que realmente sea de acuerdo a la voluntad de Dios. De modo que la maldición de la higuera estéril era una parábola profética del juicio que había de caer sobre el sistema religioso de Israel. Era lo que el Señor iba a hacer seguidamente en el templo de Jerusalén. Esto era un anticipo, esto era una introducción y era ya preparar el corazón de los discípulos de lo que iba a pasar dentro del templo. Porque nosotros sabemos, hermanos, que dentro del templo estaba la situación bastante mal y era algo desastroso lo que estaba pasando en medio del templo. Recordemos que el templo significaba para un judío presencia de Dios que habitaba en medio de su pueblo. Hermano, el templo era el eje central que daba sentido
al judío, de pertenecer a Dios y hacer de acuerdo a su voluntad. Era sentido de vida y de esperanza, y también era el lugar de reconciliación para presentar las ofrendas a Dios para perdón de sus pecados. Hermano, la existencia misma del templo era un recordatorio de que nosotros no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien pague por nosotros la cuenta que tenemos pendiente con su justicia perfecta por causa de todos nuestros pecados. Hermano, al templo se iba para reconciliarse, al templo se iba para adorar al Señor y adorarlo al Señor con la fe que nosotros sabemos que hasta el día de hoy es necesaria para nosotros presentarnos delante de Él con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón que desea adorar al Señor. Esta era la idea que el templo debía transmitir a los judíos, pero lamentablemente los mismos líderes religiosos de Israel que deberían recordar estas verdades al pueblo terminaron profanando y corrompiendo este lugar de adoración y de reconciliación. Hermano, los puestos de los cambistas y de los vendedores de paloma que aquí habla en la palabra del Señor eran puestos que los mismos sacerdotes habían otorgado a estos vendedores y cambistas para que ellos estando allí, ellos pagaran un dinero a los sacerdotes. Hermano, estaba mal lo que estaban haciendo. No estaba mal, pero estaba mal en el lugar donde lo estaban haciendo. Ellos deberían de estar fuera de este lugar y ellos deberían de estar atendiendo a las personas que venían de fuera. Dicho de paso, hermano, lo que estaban cobrando a las personas que venían para comprar ofrendas, y era normal, y por eso hay que decir que no estaba mal, porque había personas que venían de 100 kilómetros de distancia o 200 kilómetros de distancia, y si venían con una ofrenda en esa distancia, se podía dañar hasta llegar al templo. Y si se presentaba con esta ofrenda dañada al sacerdote que examinaba esa ofrenda, si cumplía la pureza y la exigencia para ser aprobada por los sacerdotes, para presentarla a Dios, bien. Si no estaba bien, tenía que comprarse otra ofrenda. Entonces las personas decían así: ¿para qué voy a llevar una ofrenda con una distancia tan larga para que le pase algo a esa ofrenda y después yo tenga que comprar otra allí en el templo? Prefiero comprarla en el templo. Hermano, lo que pasa es que estaban dentro del templo y esto hacía con el valor económico que tenían que pagarle al sacerdote, que ya he dicho de paso no era poco, era bastante. Y ahí estaba el lucro de los sacerdotes. Y cómo estos se habían corrompido y estaban profanando literalmente lo que era este lugar santo para Dios. Este lugar del templo que era esencia, que era identidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hermano, la religión se había convertido en un negocio, lucrándose los líderes religiosos en este lugar. Hermano, como alguien dijo, el templo se había convertido en la gallina de los huevos de oro. Hermano, pero esta situación no es nueva. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto sigue pasando en nuestros días. Solamente observar algunas doctrinas que nosotros escuchamos y nos llegan por los medios de comunicación o por personas que nosotros conocemos y lo que predican en su iglesia, y nosotros decimos: mira, poco tiene que ver lo que está pasando hoy con lo que pasaba antes. Poco tiene que ver, es un símil lo que se está escuchando hoy en nuestros días, y no de pocas iglesias, estamos hablando de muchas iglesias hoy, de que ponen su atención en lo que es la prosperidad, lo que es yo estoy por encima de los demás económicamente hablando, y yo vivo para vender un evangelio, como nosotros estamos viendo de los evangelistas de la prosperidad, que el único afán y deseo que tienen es lucrarse por medio de la religión. Hermano, la higuera estéril ilustra gráficamente este símil del vacío espiritual en la adoración del templo en este tiempo que nosotros estamos viendo aquí.
del Señor y también hoy en la iglesia. Hermano, Jesús reacciona airado en el versículo 16 y versículo 17, cuando dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, esta era la maldición que nosotros estábamos viendo en el versículo 14 y se está cumpliendo en lo que el templo se había convertido al día de hoy, en algo que no estaba dando los frutos que se esperaba en el templo. Vi esta cita que decía así: la higuera que prometía fruto, pero estéril, simbolizaba la esterilidad espiritual de Israel, a pesar del favor divino que gozaba y de la impresionante apariencia externa de su religión. Hermano, la verdad central para ya nosotros hallar una aplicación de nuestras vidas de este texto que acabamos de leer es que Dios aborrece una vida estéril. Dios aborrece una vida estéril espiritualmente hablando. Hermano, entiéndase que la esterilidad es una anomalía que impide la reproducción de un organismo vivo debido a las alteraciones en la estructura del funcionamiento, y las causas de la esterilidad pueden ser diversas, y por medio de este mensaje Dios no propone una vida fructífera. Hermano, hay 3 principios que podemos observar aquí en la palabra del Señor. Primeramente, Dios espera ver algo en cada uno de nosotros, y vamos a ver qué es ese algo. Jesucristo tuvo hambre. Otro principio que nosotros vemos aquí, y vamos a buscar la aplicación en consonancia con este punto. Y tercero, los que defienden la religiosidad no estará a favor del cambio. Hermano, primeramente, Dios espera ver algo en cada uno de nosotros. Hermano, si piensa que estar aquí y hacer cosas de cristiano te convierte en una persona cristiana, está muy equivocado, y nosotros sabemos de eso. Dios no se fija en la apariencia. Dios no se fija en lo que es la apariencia que nosotros podamos ver, como estábamos viendo antes, porque las hojas de esta higuera representaban eso, representaban algo que después no había dentro de la misma higuera. Es decir, las hojas representan solo ilusión y apariencia que puede engañarnos. Las hojas representan solo ilusión, apariencia que puede engañarnos. Hermano, estaba recordando una historia que decía que había una persona que estaba con su coche, iba en el coche, y detrás del coche iba un policía. Y esta persona pues se paró en un paso de peatones porque iba a pasar en ese momento una persona anciana. Y cuando iba pasando muy lentamente, por la edad que tenía este anciano, pues esta persona parece que llevaba prisa y empezó a pitarle. Y no solamente a pitarle, sino también empezó a chillarle, a decirle: date prisa, tengo que salir de aquí. Y esto en voces limpias, y también llega a insultarle: eres una tortuga, me estás haciendo perder el tiempo. Y entre los pitidos que estaba dando, el policía que venía detrás se bajó del coche, se fue al coche de la persona y, observando, le pidió los papeles. Esta persona le dio los papeles
y aún así el policía la detuvo y se lo llevó a comisaría. Y vio que toda la documentación era correcta. Y esta persona le dijo, mira, no fue suficiente allí para darte cuenta de que los papeles estaban correctos. ¿Por qué me traes aquí a la comisaría? El policía le dijo, mira, tenía que verificar que tus papeles no estaban falsificados y he tenido que traerte aquí para verificarlo aquí. Y esta persona siguió insistiendo, pero ¿qué es lo que ha visto en mí como para que me haya traído aquí, aparte de mis papeles? Dice, yo pensé por un momento de que usted no era el dueño del coche, porque en su coche, cuando yo me acerqué a la ventanilla, había un símbolo de una cruz, había una pegatina dentro del coche, en el salpicador que ponía, ama a tu prójimo. Cuando me estaba acercando a tu coche, ponía también en el cristal de atrás, sígueme al domingo a la iglesia. Todo eran señales de que su comportamiento nada tenía que ver con lo que estaba usted publicitando en su coche. Yo pensé por un momento que usted cristiano no era. Hermano, esto me hizo pensar que a veces nosotros estamos dando un mensaje que se aleja de la realidad de comportamiento que nosotros vivimos. A veces nosotros estamos dando una imagen de cristiano, pero por otro lado, por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, estamos dando como lo que es una higuera con muchas hojas grandes, visibles, bonitas, pero que después nosotros no tenemos fruto y fruto de acuerdo a lo que decimos ser. De manera, hermano, que nosotros nos damos cuenta de que las hojas representan activismo en la casa, en el trabajo y en la iglesia. Los frutos de la higuera representan al cristiano. Realmente el fruto del cristiano representa al cristiano. Los frutos de la higuera representan al cristiano. Hermano, una pregunta que yo quería aquí presentar delante de esto es ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Y quién recibe lo que estoy haciendo? ¿Y cómo lo recibe lo que estoy haciendo? Y ya no digo lo que nosotros hablamos, sino lo que nosotros vivimos. Segundo principio, Jesucristo tuvo hambre. Jesucristo tuvo hambre y nosotros lo vemos en el versículo 12, cuando dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Recordemos que Jesús, siendo Dios, se convierte o asume en su divinidad la condición humana. Y aquí nos dice que tiene hambre, y el que tiene hambre busca, lógicamente, y nosotros sabemos de eso, alimento, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que Jesús se acerca a ver si haya fruto, y no lo haya, sino hojas. Hermano, esto también nos tiene que tocar bastante nuestro sentir interno. ¿Saben por qué? Porque el Señor, yo lo veo al día de hoy, por lo que nos dice la palabra del Señor, de que se sigue acercando a nosotros para ver dónde están los frutos. El Señor se sigue acercando a nosotros hoy y quiere ver fruto. Quiere ver los frutos y no hay mejor fruto que nosotros podamos presentar a Dios, que es la verdadera adoración. Cuando hay verdadera adoración, hay un cambio de testimonio, hay un cambio de actitud, hay frutos que muestran que para mí el Señor es lo primero de lo primero, es al que yo sigo y adoro, y cuando yo vivo así, mi testimonio cambia. Los resultados de mi vida cambian. Dice este autor, Donald Whitney, dado que adorar es concentrarse en Dios y responderle, independientemente de que otras cosas estemos haciendo, si no estamos pensando en Dios, no estamos adorándolo. Usted puede escuchar un sermón que sea bíblicamente sólido, pero si no está atento a lo que se dice de Dios o a lo que Dios está diciéndole a usted, no está adorando.
puede estar cantando santo, 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 pero si no está pensando en Dios mientras canta, no está adorando. Y esta es la realidad que la Iglesia vive en nuestros días. Tenemos concentración y pensamiento para todo, pero para la Iglesia parece ser que lo ponemos muy abajo de lo que nosotros entendemos que es nuestra primera necesidad. Y hermano, cuando esto acontece y nosotros nos damos la prioridad al Señor en nuestra adoración, en respuesta a lo que nosotros consideramos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues Dios no puede afectar nuestras vidas, no puede cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque para mí no es lo primero Cristo, aunque yo lo digo de boca para afuera, y digo que es importante venir a la iglesia, que es importante leer la Biblia, y todo el mundo lo sabe, pero otra cosa es si realmente tú estás viviendo esa realidad en tu vida, si realmente para ti esto es algo valioso en el que tú te paras y lo ves a sí mismo como la palabra del Señor nos lo dice. Hermano, no caminemos más como si supiéramos de las cosas y nos tenga que decir el Señor como le dijo a la mujer samaritana cuando le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, la mujer samaritana estaba pensando que estaba en lo correcto. Estaba haciendo lo que todo judío hacía. Y en este caso todo samaritano hacía. Y estaban luchando por lo que ellos veían que la presencia de Dios se movía de la manera que ellos hacían las cosas. Y el Señor tiene que cambiar esa manera. Tiene que decirle que se estaba cumpliendo con él el tiempo en el que lo importante de lo importante para adorar al Señor era en espíritu y en verdad, independientemente del lugar donde se encontrase. De modo que cuando nosotros estamos buscando al Señor, realmente lo estamos buscando al Señor, o estamos y no estamos. Estamos presentes de cuerpo presente, pero estamos ausentes mentalmente y de corazón, y nuestra cabeza está pensando en miles de cosas, y nosotros no tenemos un corazón dispuesto para ser trabajado por el Señor. Nuestro corazón está endurecido, nuestro corazón está en la mía, en que yo tengo la razón, que tú no la tienes, y así muchas cosas que se podrían argumentar. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando nosotros vivimos de esta manera, nosotros creemos estar adorando a Dios, pero no lo estamos adorando. Creemos estar haciendo lo correcto, pero no estamos haciendo lo correcto. Creemos que el Señor me está dando la razón, pero el Señor no te la está dando. Hermano, debemos de dar la verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad, en esta admiración, en esta pasión por Dios. Y en la iglesia no hay, hermano, no hay la silla o los bancos de los comprometidos, de los trabajadores, de los que están, y está la otra fila de la silla o de los bancos de los que estando no quieren hacer nada. No. Hermano, la iglesia se conoce como iglesia del Señor porque todos los que van a adorarle con un deseo de servicio en adoración a Dios. No hay de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Esto no es un barco en el que nos montamos y yo elijo en dónde me quiero sentar dentro del barco para esa travesía. La iglesia somos todos iguales, cada uno en un papel, en un rol que el Señor nos pone, pero todos estamos al servicio del Señor para adorarlo a Él. El objeto de nuestro amor es Él. No es este lugar por el tiempo que tiene. Sí, también. Pero lo que marca la identidad de la iglesia es Cristo y solamente Cristo por el cual nosotros venimos a este lugar para adorarlo a Él.
Y esto tiene que producir en nosotros, algo yo tengo que hacer, algo tengo yo que producir. El Señor se acerca a nosotros con este deseo de ver fruto y resultado en medio de la iglesia. El Señor sigue teniendo hambre, entiéndame lo que es el símil de esta parábola aquí, de esta historia, parábola profética que estábamos diciendo antes de lo que iba a pasar en el templo, pero esta historia está marcando de que el Señor se acerca a nosotros para hallar los frutos que debiéramos estar dando y a veces no damos. Hermano, y tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegía a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, la palabra del Señor está diciendo aquí, primeramente, aquí hay un llamado, el Señor nos ha llamado, nos ha elegido. En segundo lugar, está diciendo para que vayamos. Está aquí hablando de una actitud de ponernos en marcha, de hacer cosas. Cosas que, aquí dice, y llevéis fruto. Entonces tenemos que dar fruto. No es fruto venir a la iglesia, como algunos han reducido su vida cristiana, diciendo, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, yo cuando me acuerdo oro, cada vez que puedo, pues veo algo, escucho algo, una predicación, que esto me identifica con ser cristiano y que estoy llevando fruto. Pero esto no es, hermano. Esto no es. Es mucho más que mostrar apariencias de cristiano. Es vivir desde dentro hacia afuera lo que son los resultados de una vida cambiada y transformada por el poder de Cristo. Hermano, tercero y último, los que defienden la religiosidad no estarán a favor del cambio. Hermano, lógicamente la religiosidad, en su práctica, ausente de aspiraciones espirituales, es hacer algo en beneficio personal. Hermano, cada vez que se habla de la religiosidad, es una práctica ausente de aspiraciones espirituales. En eso se ha convertido la palabra religión, de lo que realmente no era. Porque religión era, y viene del vocablo, volver a ligar, volver a conectar, volver a tener comunión. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros, es conectarnos nuevamente a la comunión con el Padre. Pero nosotros hemos hecho de la religión un mero formalismo de cumplimiento en el que yo pues hago así, he ido a la iglesia y hago un clic ahí para decir yo he cumplido con este requisito. He leído la Biblia, yo ya me siento bien porque he leído la Biblia y le doy aquí también, tacho ahí. He orado, pues también le doy. No, hermano, nosotros podemos observar que vivir una religiosidad es para uno enriquecerse, uno es mirar o hacer mirar a la gente a que yo estoy bien con lo que estoy haciendo. Estos religiosos, hermanos, empezaron a decir así, y lo oyeron los escribas y los principales en el versículo 18, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hermanos, estos religiosos pensaban que si Cristo ganan, ellos pierden. Pero si los religiosos ganan, Cristo pierde. Entonces ellos querían ganar sobre lo que estaban viendo en Cristo. Y la solución era matarlo. Hermano, pero ellos no se dieron cuenta de que matando a Cristo estaban cumpliendo con lo que Dios había establecido para bien nuestro, de gozarnos y alegrarnos. Hermano, perder lo que es para el hombre perder, para Dios es vencer.
porque es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se pensaban de que habían acabado con Él, pero lo que estaban era contribuyendo con la victoria de Cristo. Y quiero terminar aquí con lo que dice Sugel Michelin acerca de lo que es la religiosidad. Él dice, la religiosidad desde este punto de vista le da gloria al hombre. El cristianismo le da toda la gloria a Dios en la persona de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, miremos bien que nosotros no estemos viviendo para nosotros mismos y para que todo gire alrededor de nosotros mismos. Vivamos de tal manera que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, Dios sea adorado, y que miremos cómo está mi templo, cómo está mi vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Tenemos que observar cómo estamos por dentro, qué cosas tengo que limpiar, qué cosas tengo que purificar. Hermano, porque esto es lo que espera también el Señor, que demos fruto digno de arrepentimiento al Señor. Amén. Terminamos orando al Señor. Señor, te alabamos, Señor. Te damos las gracias por estos principios, Señor, que manifiestan que tu iglesia, este templo, Señor, es tuyo, Señor. Es casa de oración, Señor. Es casa donde nosotros guardamos comunión contigo. Y, Señor, deseamos que tú estés dirigiendo, Señor, nuestras vidas en esta santidad, en esta pureza, que manifiesta que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres, Señor, nuestro Rey, y que vivimos para ti, Señor, y no para nosotros mismos. Que no estamos usando, Señor, tu iglesia para decir que somos cristianos, sino más bien, Señor, estamos viniendo a tu iglesia con un corazón contrito, humillado, para exaltarte a ti, Señor, para dar estos frutos dignos de arrepentimiento a ti, Señor, y para manifestar, Señor, que necesitamos de tu presencia para todo aquello, Señor, que deseamos hacer para la gloria de tu nombre. Señor, despídenos con tu paz, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia desde ahora y para siempre. Amén.